Biblias, capítulo 5, vamos a leer versículo 23, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Dios, estamos más que agradecidos por poder tener este culto con tanta libertad. Gracias por habernos dado un lugar donde congregarnos, una iglesia con la cual crecer, una familia de la fe. Y Padre, oramos en el nombre de Cristo que tú obres en esta tarde al abrir la Escritura, al meditar sobre esta temática tan necesaria y sobre nuestra responsabilidad. Al aconsejarnos mutuamente, pedimos, Padre, que nos capacites para ser de bendición en la vida de otros. Pedimos, Padre, tu gracia, aquieta nuestros corazones y pensamientos, y todo lo que digamos sea ajustado a la Escritura. Úsalo y ayúdanos a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos nosotros con el tema de consejería bíblica. Estaba por decir el título de lo de hoy, pero esa es la temática que estamos abordando los sábados con la gracia de Dios, algo que es sumamente importante. Lo que hemos visto hasta ahora, que la base de la consejería es la Escritura. Ese fue el primer estudio que hemos tenido. El objetivo en la consejería es cambiar la manera de pensar. Lo vimos al estudiar la palabra amonestar. Y también hemos hablado de la manera de hacer consejería, que es tener los motivos y las actitudes correctas. Eso es lo que hasta ahora nosotros hemos considerado. Vamos a empezar a ver algo que va a llevarnos un tiempito, algunos sábados, ¿sí?, en esta parte de la temática, que es la herramienta esencial. Es la herramienta esencial para poder hacer consejería, ¿sí? Y eso es estudiar antropología bíblica, ¿sí? Antropología bíblica. ¿Qué es antropología? Bueno, es el estudio del ser humano, pero desde la perspectiva bíblica. Eso es antropología, ¿sí? Antropo, hombre. Eso es lo que significa antropo. Y logía es estudio, ¿sí? Estudio acerca del hombre. Vamos a hacer eso nosotros, pero desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Querer aconsejar sin saber o sin tener las bases esenciales de antropología bíblica es como querer ser médico sin conocer el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Más o menos es así. Necesitamos tener las bases bíblicas esenciales acerca de cómo es el ser humano y por qué el ser humano se comporta como se comporta, para que nosotros podamos hacer consejería efectiva y consejería bíblica, ¿sí? Por eso es que hoy va a ser un poquito doctrinal el mensaje, ¿sí? Va a haber unas cuestiones técnicas que tenemos que hablar y para después empezar a pasar en los próximos mensajes a cuestiones un poquito más prácticas. Así que igual lo he preparado de una manera que espero que sea un poquito dinámico. Digo dinámico para mi forma de ser, pero que ayude para sentar algunas bases sobre la antropología bíblica. Bueno, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la antropología bíblica? Lo primero que vamos a ver es la composición del ser humano. ¿Cómo está compuesto el ser humano según la Escritura? Bueno, el pasaje que leímos nosotros en Primera de Tesalonicenses 5:23 nos expresa a nosotros de una manera sencilla, concisa, acerca de cómo está compuesto el ser humano. Pablo dijo allí: y todo vuestro ser. Y entonces pasa a describir qué comprende todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Esas tres cosas componen nuestro ser, todo lo que nosotros somos, ¿sí? Así que el ser humano, en primer lugar, es bipartito, o sea, tiene dos partes, ¿sí? O sea, una parte que es materia, ¿sí?, una parte que es material, y la otra parte que es inmaterial, ¿sí? Eso es bipartito, parte materia y parte que no es material, ¿sí? Sí, inmaterial. Sin embargo, también es tripartito el ser humano, porque esa parte que es inmaterial está dividida en dos partes, ¿sí? El alma y el espíritu. Ahora, ustedes pueden encontrar algunos libros de teología que se van a quedar con que es bipartito nada más: materia y la parte inmaterial, simplemente eso. Y lo que hacen esos teólogos es usar de manera intercambiada alma y espíritu. Ahora, personalmente yo pienso que es tripartito. Vamos a ver pasajes para esto, pero no me enojo si alguno de ustedes dice no, es bipartito, es parte inmaterial y parte material, ¿sí? Pero
Lo que sí vamos a notar que la Biblia dice algunas cosas de la parte del espíritu y también algunas cosas que pertenecen al alma, y por eso yo prefiero hablar de un ser tripartito, ¿sí? El cuerpo, que es la parte que nosotros vemos, que es la parte material, fue creado, no es resultado de la evolución, ¿sí?, por Dios del polvo de la tierra. Eso lo dice la Escritura en el libro de Génesis. El cuerpo humano consiste y se sustenta de los componentes químicos que se encuentran en la tierra. Cuando la gente se burla diciendo, Dios hizo un muñequito de tierra, y bueno, ¿cómo vas a creer ese cuentito? Bueno, pero lo cierto es que hay un dato científico, aunque la Biblia no se ocupó de hablar científicamente de la composición del cuerpo humano, pero los estudiosos de las ciencias sí saben que cuando uno examina el cuerpo humano, encuentra en el cuerpo humano todos los elementos químicos que se encuentran en la tierra. Y por eso es que nosotros nos alimentamos de todo lo que viene de la tierra. ¿O no le ha pasado a usted siendo chico, por favor acompáñeme, haber querido comer tierra? Gracias, que hay algunos aquí que han comido tierra conmigo. Pero hay un momento que te da ganas de comer tierra. Evidentemente está haciendo falta, el cuerpo está pidiendo algún nutriente que está en la tierra, por eso nos da ganas de comer tierra en algún momento. Porque nosotros hemos sido formados, nuestra parte material ha sido formada de todos los químicos que se encuentran en la tierra, ¿verdad? Bueno, hay mucho más acerca de este tema del cuerpo humano, su composición química, pero además fue hecho para la tierra. Este dato me entusiasmó mucho, pero no voy a hablar sobre eso ahora. Pero el cuerpo humano fue hecho para habitar en el planeta Tierra. No fue hecho para habitar en Venus ni en Marte. O sea, se puede visitar Marte si alguno quiere ir, pero no es para vivir en Marte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una parte, no voy a ir mucho por esto, pero hay una cuestión nuestra en cuanto a nuestro funcionamiento biológico del cuerpo, ¿sí?, que está preparado para funcionar en ciclos de 24 horas. Y eso es una cuestión médica, los que han estado en medicina pueden saberlo. Lo más cercano a nosotros que no somos médicos para darnos cuenta de eso es porque necesitamos en un momento dormir. ¿Ha visto que el día se divide en tramos de 8 horas? 8 horas para dormir, 8 horas para otra cosa, para dispersar, y 8 horas para trabajar. Nuestro cuerpo está diseñado para habitar en el planeta Tierra porque está hecho para que nosotros funcionemos en ciclos de 24 horas. Bueno, eso se los tiro ahí, vayan a Google y busquen si ustedes quieren interesarse en eso. Pero lo que quiero decir es que el cuerpo humano fue hecho de la tierra por sus componentes químicos, pero también fue hecho de la tierra para habitar en la tierra, ¿sí? Esa parte material es la que nosotros vemos, y vamos a hablar un poquito más de biología, cómo influye eso en nuestro comportamiento, en el desarrollo, ¿sí? Vamos a hablar en consejería que hay problemas que nosotros a veces tenemos que no son espirituales, sino que son problemas biológicos. Y en consejería hay que saber discernirlos, porque nosotros a veces pensamos que alguien tiene algún problema espiritual, cuando en realidad lo que está teniendo es un problema biológico que tiene que hacerse atender por un médico que sepa de eso, ser medicado si tiene que ser medicado, y eso después se va a recomponer obviamente en su ánimo y todo lo demás. Nosotros sabemos que cuando estamos enfermos no estamos del mejor ánimo. Hay como una interacción entre el cuerpo y la parte del alma y el espíritu que se afectan mutuamente, y es inevitable que nuestro ánimo, cuando estemos enfermos, no queremos que nos vean, no queremos que nos hablen, no queremos que nada. El ánimo se cayó. Y no es una cuestión espiritual, y no es que andamos mal espiritualmente con el Señor. Simplemente hay algo en nuestra parte biológica que no está funcionando bien. Eso nos bajonea un poquito. Cuando se recompone el cuerpo, está mucho mejor. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Elías, cuando estaba ya bastante tenso por haber lidiado con los profetas de Baal, y él que dijo, después de haber lidiado con los profetas de Baal con tanta valentía, que él quería morirse? ¿Cómo puede ser que un hombre que estuvo hace un momento con 400 profetas, todo enérgico, y de repente después? Porque llegó un momento que su cuerpo se cansó, y cuando su cuerpo se cansó, empezó ya como a perder el ánimo. ¿Y qué le dijo Dios? Lo llevó a un lugar y le trajo comida para que físicamente se recomponga, y cuando comió un poco, ¡wow!, volvió el ánimo otra vez. Bueno, cuestiones biológicas que tienen que ver con nuestro comportamiento. Bueno, vamos a dedicar tiempo para hablar sobre eso, para que nosotros podamos discernir cuando nos encontramos con alguien. Bueno, esto no es un tema espiritual, necesita descansar, anda a dormir,
tomate el tiempo necesario para dormir lo que tengas que dormir, se va a recomponer, bueno, cuestiones así como esas, o anda al médico si te sentís mal, hacete atender, porque acá hay una cuestión en tu cabeza, en tu cuerpo, que necesita ser atendida. Bueno, no nos tomemos el lugar de médicos, cuidado, a menos que sea algo casero, que lo podemos resolver porque es algo común, pero si no, mandemos a las personas al médico, ¿sí? No entremos en ese tema de no, pero vos confía en el Señor, no vayas al médico. ¿Tenés fe? Y no, cuidado con esas cosas. Bueno, eso sobre la parte del cuerpo, después hablaremos un poco más. Me interesa más hablar sobre la parte inmaterial, ¿sí? La composición inmaterial de nosotros. La parte inmaterial también fue creada por Dios o fue creada por el aliento de Dios, ¿sí? Una vez que Dios sopló, dice en su nariz, el texto en el libro de Génesis, aliento de vida, ¿sí? Ese hombre que formó fue un ser viviente, a partir de que Dios sopló en él aliento de vida, ¿sí? Esa expresión, que fue un ser viviente, indica que es la parte inmaterial, ¿sí? En la parte inmaterial donde tiene asiento la vida. El cuerpo es el envase, vamos a repetir eso varias veces, el cuerpo es el envase de quien yo soy, de la parte realmente de mi ser que le da vida a esta materia biológica, ¿sí? El corazón, ¿sí? Este es el término que se utiliza en la Biblia como sinónimo de espíritu o de alma. Así que cuando ustedes se encuentran que el escritor bíblico utiliza, porque en el corazón, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿A qué se refiere la palabra corazón? Bueno, está hablando de la parte inmaterial del ser humano. No está hablando la palabra corazón del músculo que tenemos nosotros en el cuerpo que bombea sangre, sino de nuestro espíritu y de nuestra alma, ¿sí? Sintetiza en esa palabra corazón la esencia justamente del ser. Y el ser, lo que nosotros somos, ¿sí? Como individuos, tiene su asiento en el alma, o sea, el cuerpo es el envase, lo que nosotros somos en realidad está en nuestra parte inmaterial. En el alma está lo que nosotros conocemos como razón, voluntad y emociones. Y razón, voluntad y emociones es lo que nos hace personas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos hace personas? Que tenemos razón, tenemos voluntad y tenemos emociones. Eso nos hace a nosotros personas. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, lo hizo una persona, porque Dios es una persona. Y por eso es que los animales no son personas. Esta mañana hubo una linda charla jocosa en el grupo de pedagogía sobre los animales, una vez más. Cada tanto sale ese tema. No son hijos los animales, porque no son seres humanos, ¿sí? Son lindas mascotas, pero no son seres humanos, ¿sí? Solamente Dios hizo a su imagen y semejanza personas al hombre y a la mujer. Los demás son animales y no comprenden y no tienen las características necesarias para ser llamadas personas, ¿sí? Por eso es que tienen razón, voluntad y emociones. En el centro, queridos hermanos, de nuestro ser, de la parte inmaterial, está lo que nosotros conocemos como, o lo que la Biblia llama, la intención, ¿sí? La intención. Y la intención es lo que domina todo nuestro ser. O sea, cuando vamos a lo más profundo, al centro de nuestro ser, si podemos utilizar esa palabra como para ir a la parte más esencial de lo que nosotros somos, lo que vamos a encontrar allí, si fuésemos como un científico que está con su microscopio investigando, abriendo al ser humano en su parte inmaterial, investigando, abriendo, ¿qué hay en el centro de todo? Bueno, hay una intención. Y la intención es lo que domina todo lo que nosotros somos, ¿sí? Nuestro ser. Bueno, Hebreos 4:12, creo que lo tienen acá, el pasaje. Sí, aquí abajo el pasaje. Pero como yo lo sinteticé, yo les invito a abrir ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ese pasaje habla de antropología bíblica. En realidad la intención es hablar de la palabra de Dios, pero inevitablemente vemos antropología bíblica allí, ¿sí? Cómo está compuesto el ser humano. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un pasaje conocido, pero dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Habla de pensamientos y de intenciones que tienen su asiento en el corazón, tienen su asiento en la parte inmaterial del ser humano, ¿sí?
El pensamiento común de nosotros, o la idea común, es que nuestras ideas tienen su asiento en las neuronas, ¿sí? Ahora, yo no voy a decir que en realidad las neuronas no tienen su participación en lo que es nuestro pensamiento, pero sí entiendo a la luz de la Escritura que en realidad las neuronas son el camino a través del cual nuestros pensamientos, que tienen su asiento en el alma, se manifiestan. Por ejemplo, nosotros cuando nos emocionamos se nos pone la piel de gallina o de pollo, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando se nos pone la piel así como que que como un medio frío, nosotros no vamos a decir, en la piel están las emociones. No decimos eso, ¿verdad? Aunque la piel tiene como una reacción ante las emociones. La piel en este caso es un medio a través del cual las emociones que están en el alma se manifiestan. A otros se les trujan los chinchulines. Y nadie dice en realidad, las emociones están en los chinchulines. Nosotros sabemos que a través de esa parte material se manifiestan las emociones. Tal es así que hubo un tiempo que así se pensaba eso. Y por eso apareció ahí la palabra entrañable. Te quiero entrañablemente, de las entrañas. ¿Por qué? Porque cuando uno se emociona, como que le agarra algo acá en las entrañas, ¿no? A veces es de hambre nomás, pero otras veces en realidad es porque uno se ha emocionado mucho. Y de ahí vino la palabra entrañablemente. Pero nadie va a pensar que si uno agarra los chinchulines y dice, mira, acá están todas las emociones, guarda cómo manejas esto. No, las emociones están en el alma y toda nuestra parte biológica, en este caso las entrañas, manifiestan las emociones. Lo mismo entiendo que pasa con las neuronas. Es un canal a través del cual se manifiestan los pensamientos que tienen su asiento en el corazón, en la parte inmaterial, ¿sí? Pero me quedo con esa expresión de Hebreos 4:12 de los pensamientos y las intenciones. ¿Y por qué me quedo con eso? Bueno, porque Génesis 6:5 enseña algo muy particular acerca de la composición humana. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y escuchen esto, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay dos palabras importantes ahí para hablar. Primero, Dios está haciendo una descripción de la condición del ser humano en el tiempo de Noé. Está diciendo que la maldad era mucha en la tierra, había una conducta pecaminosa abrumadora en el tiempo de Noé, como lo es en nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la causa de la maldad? Y Dios explica ahí cuál es la causa de la maldad. Dice que el designio de los pensamientos del corazón, y una vez más vuelve a la parte inmaterial, y atribuye la causa de la maldad de una conducta pecaminosa a lo que pasa en el corazón y en los pensamientos. La expresión por el significado de esas dos palabras que encontramos allí, porque esa palabra designio, ¿sí?, es como, en el significado hebreo es como la palabra matriz, es donde se moldea algo, ¿sí?, como la matriz de una lapicera, por ejemplo, es lo que le da el molde, lo que la forma, ¿sí? Esa es la idea de esa palabra designio. Y la expresión sería así, el molde de todos los pensamientos del corazón era de continuo solamente en mal. O la expresión podría ser así, la matriz de todos los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Hay una matriz en el corazón, en la parte inmaterial del ser humano, que da origen a los pensamientos, se empiezan a elaborar pensamientos, esos pensamientos afectan la conducta, las emociones del ser humano, y de ahí en más su voluntad es dirigida en el camino que esa matriz está dirigiendo, ¿sí? Ese es el punto clave para poder entender el comportamiento humano. Así que la intención es la idea base sobre la cual funciona todo nuestro ser. Si queremos saber por qué alguien se comporta como se comporta, hay que llegar hasta la intención. ¿Cuál es la intención que está dominando todo nuestro ser? Todo nuestro ser está dominado por esa intención. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra razón, todo está dominado por esa intención que está allí en el alma, ¿sí? Romanos 8:2. Romanos 8:2 lo voy a tener que leer. Perdón, no lo anoté, debía haber puesto ahí los textos, pero Romanos 8:2 dice así, no quiero simplemente pasar la mención, quiero que ustedes lo tengan presente. Romanos 8:2 dice así de esta manera,
Uno dice así de esta manera, 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escuchen esto, 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8.2, en ese pasaje, la idea base, o sea, la intención de la cual estamos hablando en el pasaje de Génesis 6.5 y de Hebreos capítulo 4.12, esa idea base que domina todo nuestro ser, se la llama la ley del Espíritu de vida y se la llama la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos dos intenciones. Nosotros nacemos con una intención, que es la que genera continuamente solamente el mal. Cuando nos convertimos, hay dos intenciones dentro de nuestra alma. Una es la ley del Espíritu de vida y otra es la ley del pecado y de la muerte. Sin Cristo, la idea base, la intención es rebelión contra Dios. Todo nuestro ser es impulsado en esa dirección. Por eso es que es de continuo solamente el mal, porque hay una sola intención, rebelión contra Dios. Con esa idea nacemos, porque nacemos en pecado. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que razonamos está en una sola dirección, rebelión contra Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Nuestra razón, nuestra voluntad y nuestra emoción son empujados en esa dirección contra Dios. En Cristo, la idea base, la intención, es sometimiento a Dios en amor. Se instala esa intención dentro del corazón. El Espíritu de Dios, cuando nos convierte, instala esa intención, esa idea base que va a gobernar todo nuestro ser. La idea base es obediencia, sumisión a Dios en amor. Y es por eso que para la gente que no tiene a Cristo es muy difícil entender esto. ¿Cómo puede ser que vos te tienen dominado en la iglesia? No, hay una idea base que el Espíritu instaló que te lleva a pensar solamente en sometimiento a Dios en amor. Y por eso es que es muy fácil poder discernir quién es salvo y quién no lo es. Porque hay una idea base que dice, me tengo que someter, no hay ningún problema con eso. ¿Cómo llegamos a eso? Hay una idea que se cambió en el interior, en el alma, es la idea de a Dios, sometimiento en amor, ¿sí? Todo nuestro ser, a partir de esa idea base, de esa intención, es impulsar todo nuestro ser en esa dirección. Nuestra voluntad, nuestra razón y nuestras emociones son impulsados tras la obediencia a Dios, ¿sí? Y aunque cuando conocemos a Cristo hay dos intenciones que conviven en nuestro corazón, dice Romanos capítulo 8 que la ley del Espíritu de vida, que no es otra cosa que esa intención de sometimiento a Dios en amor, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos una intención ahora que es más poderosa que esa intención de desobediencia a Dios. Uno dice, ¿cómo hago para obedecer a Dios? Mira, el Espíritu cuando te salva, pone en tu corazón, en tu alma, una intención que es más poderosa que esa intención de rebelión. Y es tan poderosa que te libra del poder de esa intención de rebelión para someterte a Dios. Nos ha dado un poder superior que es esa intención que domina todo nuestro ser. Que cuando la intención de desobedecer aparece, viene la intención de sometimiento a Dios que nos lleva en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, en nuestra intención y afecta nuestra voluntad para decir una vez más, Señor, me someto a ti. ¿Cómo pasa eso? Porque hay una intención poderosa del Espíritu dentro del corazón, ¿sí? Así que es mucho más poderosa y me permite hacer lo que antes era imposible para mí porque mi única intención era solamente rebelión. Pero ahora en Cristo mi intención es obedecerle. Así que nuestro ser, queridos hermanos, interactúa con el mundo material a través del cuerpo por medio de los sentidos naturales, ¿sí? O sea, nuestra parte inmaterial, nuestra alma y nuestro corazón interactúa con el mundo material a través del cuerpo, ¿sí? O sea, nosotros experimentamos lo que significa percibir por los sentidos, viendo, oliendo, tocando. Nuestra alma sabe lo que eso significa gracias a que tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo tiene sentidos. Nuestra alma interactúa con eso. ¿Y qué nos pasa cuando interactuamos con eso interiormente? Nuestro cuerpo lo manifiesta, ¿sí? Es eso que el alma se emociona, que el alma se enoja, que el alma está indiferente. ¿Cómo lo manifestamos? Por nuestro cuerpo, por nuestra biología. Así que a través de nuestro cuerpo nosotros sabemos qué pasa interiormente. Y ahí empezamos a poder dar algunas herramientas para la consejería. Algo te está pasando a vos. ¿Por qué? Tu cara no es la misma. Claro, ¿y cómo sabes? Y si adentro no estás bien, porque tu cara cambió. Inevitablemente nuestro cuerpo
le comunica al mundo exterior qué está pasando adentro. Y además, lo que está pasando en el mundo exterior repercute en nuestra alma a través de nuestro cuerpo. Entonces es el medio para interactuar con el mundo material, nuestro cuerpo, ¿sí? A través de los sentidos naturales. Pero nuestra alma, y ahí es donde yo vengo a decir que el ser humano es tripartito, nuestra alma interactúa con Dios por medio del sentido espiritual. Por eso es que la parte espiritual, pienso yo, por lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, pienso yo que la parte espiritual es el sentido espiritual que le permita a mi alma poder percibir a Dios, ¿sí? Y es por eso que cuando el pecado entró en la vida humana, ese sentido espiritual, ese sentido para poder percibir a Dios, bueno, quedó anulado, murió. Y es por eso que es difícil percibirlo a Dios. El sentido espiritual me permite oír a Dios. No lo veo, pero sí me permite oírlo. Y por eso es que cuando nos convertimos, cuando ese sentido que me permite percibir a Dios revive, lo primero que decimos es, wow, ahora entiendo, escucho la Biblia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora escuchas a Dios. El sentido que me permite percibirlo revivió, volvió a la vida. Y es a través de ese sentido espiritual que mi alma puede percibir a Dios. Entonces, mi alma, que está en el centro, interactúa con el mundo material a través de mi cuerpo físico. Y mi alma, que está en el centro, interactúa con Dios a través de mi espíritu, ¿sí? Esa es la composición del ser humano y así es como nosotros nos relacionamos con el mundo material y con el mundo espiritual. ¿Está bien? Ahí está, gracias. Si no parece que no estoy explicando bien. Gracias por los que hacen así. Muy bien. Así que nuestros sentidos naturales nos permiten tener conciencia del mundo material, pero nuestro sentido espiritual nos permite tener conciencia de la realidad de Dios y nos permite oír su voz. La muerte espiritual, queridos hermanos, es perder la capacidad de poder percibir a Dios, o sea, perder la capacidad para poder oír a Dios. Y cuando somos salvados, Dios revive nuestra capacidad de poder oírlo y Él llena de vida nuestro espíritu. Y por eso es que cuando viene la vida de Cristo a nosotros, es natural lo que sucede en el corazón de una persona, que ahora oye, y ahora entiende, y ahora casi como que no hay que explicarle, mira, Dios, no importa, no me explique que Dios existe, yo escucho, yo ahora entiendo que es más que palabras este libro, es Dios hablándome. ¿Y cómo hacemos eso? Porque ahora lo escuchamos. Ahora escuchamos, es algo que solamente los que hemos recuperado la sensibilidad, el sentido para percibir a Dios, lo podemos decir claramente. Dios me habló a través de este libro, ¿sí? Bueno, cuando somos salvados eso sucede. Ahora, a la luz de todo esto que acabamos de decir, que es muy escueto acerca de antropología bíblica, ¿sí? Podemos decir que la razón, la voluntad y las emociones son las evidencias de la condición de nuestra alma. Y escuche esto muy bien, la razón, la voluntad y las emociones son las evidencias de la condición de nuestra alma. Hay comportamientos, emociones y razonamientos que son propios de una intención que está en rebeldía contra Dios. ¿Ha escuchado a la persona que dice, bueno, pero lo que pasa en mi corazón nadie lo puede saber? No hay manera de que no se pueda saber. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a responder a lo que hay en nuestra alma. Sencillamente eso. Cuando nosotros hicimos algo malo y decimos, no tuve la intención, bueno, quizás en tu imaginación es así, pero sí tuviste la intención, porque lo que te dirige a obrar, a emocionarte y a pensar es la intención. Sí estaba la intención de hacer algo malo, de mentir, de robar, de enojarte, de envidiar y todo eso, ¿verdad? Cristo lo dijo con otras palabras, en verdad, eso, ¿sí? Así que hay comportamientos que son propios y emociones propias y razonamientos propios que son de un alma que está en rebeldía con Dios. Esto que estoy diciendo ahora, así resumido, lo vamos a extender, pero cuando usted se sienta con alguien y empieza a escuchar, usted tiene que escuchar. Le voy a contar algo, pastor. Bueno, y uno se sienta a escuchar. Y uno deja que la persona hable, no se apresure a hablar. ¿Por qué? Porque en el hablar usted va a descubrir qué está pensando, cómo está sintiendo y por qué fueron sus acciones. Y usted va a descubrir, y va a llegar siempre, si se trata de algún pecado, que en realidad se trata de la intención de rebelarse contra Dios. La persona quizás no lo sabe, quizás está pensando de otra manera, pero lo que uno le va a ayudar a entender al aconsejado es, esta es una manera en que tu corazón se está rebelando contra Dios, vos no lo estás entendiendo,
pero en realidad te estás rebelando contra Dios, porque nuestra naturaleza, nuestro corazón siempre se quiere rebelar. Y en esta ocasión no te estás dando cuenta, pero eso es una rebeldía de tu corazón. Se ha manifestado de esta manera en este caso. Vos lo llamarás de otra manera, pero en realidad es eso. Siempre en consejería vamos a estar llevando a las personas a darse cuenta que en este momento y en estas situaciones, la intención esa de rebelarse contra Dios ha dominado todas sus emociones y sus pensamientos y su conducta, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en sentido práctico también, no se preocupen, vamos a dar ejemplos para todo eso en el desarrollo del estudio, ¿sí? Y hay comportamientos, emociones y razonamientos que son propios de una intención que está sometida a la voluntad de Dios, y eso también vamos a especificarlo en su momento para poder ayudar a las personas a decirle, vos tendrías que hacer esto, esto y esto. Pero eso es re difícil para mí. Bueno, pero eso es la voluntad de Dios. Cuando hagas eso, en realidad vas a poder encontrar paz en esta situación. Bueno, eso como muchas cosas más en consejería. La realidad del alma, queridos hermanos, se hace evidente por sus reacciones ante los dos mundos, ante el mundo físico y ante el mundo espiritual, ¿sí? Lo que pasa en el alma siempre va a reaccionar tanto al mundo espiritual hacia Dios, tanto al mundo material, se va a hacer evidente por lo que manifiesta su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos. En consejería, queridos hermanos, debemos aprender a leer las evidencias, ¿sí? Como nosotros no somos Dios y no podemos abrir el alma y ver ahí como si fuese en una pantalla, wow, mirá vos, está todo ahí, no podemos, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Sus reacciones, sus sentimientos y sus pensamientos. Y los examinamos. Escuchamos a la persona, la observamos, y esto a veces lleva mucho tiempo, ¿sí? Más de una vez de charla, observamos y entonces nosotros podemos llegar a una conclusión. Pero buscamos las evidencias. Y por eso hay personas a las que en algunos casos les digo, bueno, vamos a esperar sobre esto. Y me gusta a veces dejar pasar tiempo, porque en el pasar del tiempo, dejar a las personas esperando, empiezan a manifestarse más cosas. O sea, se empiezan a ver más evidencias para poder llegar a una conclusión si está en rebeldía contra Dios o es otro problema. Puede ser biológico u otra cosa, ¿sí? Pero hay que buscar las evidencias. Una expresión común, y esto sirve como ejemplo nomás, una expresión común es esta. Si usted no la dijo, usted es de otro planeta. Me siento mal. ¿Quién no ha dicho eso en algún momento? No voy a hacer tal cosa porque me siento mal. No puedo ahora porque me siento mal, ¿verdad? Hablando de emociones. Generalmente, queridos hermanos, la persona cuando dice esto está experimentando sentimientos dolorosos o conflictivos, por lo que sea. Se peleó con alguien, se apretó el dedo con la puerta, lo miraron mal, lo que sea, siempre va a estar expresando sentimientos dolorosos y conflictivos. O sea, la respuesta de nuestra alma ante algo que es controvertido, conflictivo o difícil son sentimientos de dolor o sentimientos conflictivos. Nuestra alma va a expresar que no está contento con esto de alguna manera, ya sea por la ira, ya sea por la depresión, ya sea por la envidia, ya sea por los celos. Nuestra alma va a decir, esto me pasa ahora ante esta circunstancia. Esas van a ser las evidencias. Y eso es común para todos nosotros, es inevitable. Para mí y para todos ustedes, nuestra alma va a gritar y darse a conocer al mundo a través de esas emociones que nosotros tenemos. Me siento mal. Y cuando alguien viene a pedir consejo y le dice, me siento mal, ¿qué hay que empezar a hacer? Bueno, ¿a qué te referís con me siento mal? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y ahí empezar a preguntarle sobre lo que estás sintiendo, ¿no? Que eso es lo que generalmente se escucha en el mundo. ¿Cómo te sentís con esto? Y no está mal la pregunta, porque cuando la persona empieza a especificar cuál es ese sentimiento, es cuando empezamos a indagar qué le está pasando adentro, a saber qué le está pasando adentro, ¿sí? La mayoría de las personas piensa que el problema son los sentimientos cuando dice, me siento mal. Si me siento mal, me quiero sentir bien, es lo que nos pasa a todos, porque pensamos que nuestro problema es que me siento mal, y el problema no es que me siento mal. Los sentimientos son la evidencia del problema verdadero, ese es el asunto, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas piensa eso, que los sentimientos son el problema, pero en realidad son las evidencias de algo que no anda bien dentro del alma. Esos sentimientos son la manera en que el alma se expresa su condición. Así como el sistema nervioso
del cuerpo, la parte biológica, crea dolor para ponernos en alerta de algún peligro en la salud, así el alma produce sentimientos dolorosos para alertarnos de un problema en el corazón, ¿sí? Los que saben medicina saben muy bien esto, que en realidad el dolor no existe, el dolor está acá. Claro, cuando digo esto la gente dice, no está ahí, pastor, me duele acá. No, pero el dolor está acá y lo produce el sistema nervioso al dolor. ¿Pero por qué produce dolor? Lo produce para que nosotros nos alertemos de que algo no está funcionando bien en el cuerpo, por eso produce dolor. Porque de otra manera seguiríamos y el cuerpo se empieza a deteriorar y nosotros nos damos cuenta que es lo que le pasa a los leprosos. Los leprosos en realidad se terminan lastimando porque el sistema nervioso no les funciona bien, no se dan cuenta que apoyaron la mano sobre la hornalla y que se está quemando. Y como el sistema nervioso no funciona, no siente dolor. Uno dice, qué bueno no sentir dolor. No, porque se te está quemando la mano y no te das cuenta. Entonces el dolor es bueno porque nos pone en alerta para saber que algo no está funcionando en el cuerpo y es momento de parar, investigar, algo no está funcionando ahí. Y por eso que el dolor lo inventa el sistema nervioso y cuando, por ejemplo, creo que ya cité esto, si no, hay público nuevo. Pero le ha pasado a una persona estando en las montañas haciendo alpinismo o escalismo, escalando montañas, alquilismo, qué bárbaro. Escalando montañas, se cayó, se quebró, no había nadie que lo ayude, y dice que cuando se cayó y se quebró, no sintió dolor. Y no sintió dolor hasta que encontró un grupo de personas a las que le pudo pedir ayuda y llamaron un helicóptero para que lo lleven al hospital para enyesarlo. ¿Por qué pasó eso, que no sintió dolor cuando se quebró? El cuerpo sabía que en ese momento necesitaba ayuda y no había, y que tenía que anular el dolor para que se pueda mover buscando ayuda. Y cuando encontró ayuda, y ahí se vino todo el dolor del alma. ¿Le ha pasado? Dice, no sentí dolor en ese momento, y porque en ese momento había otra urgencia, el cuerpo dijo, hay otra urgencia. Cuando recibimos ayuda, ¡pum!, ahí está. Bueno, es lo que suele pasar a veces emocionalmente. Usted se habrá encontrado con personas así. Personas que han estado ocupándose de alguna situación familiar tensa y han estado ocupados tanto que no se dieron cuenta del desgaste emocional y el desgaste físico que han tenido. Pasó la situación crítica y es como que el cuerpo empezó a reaccionar con cansancio, enfermedad y todo lo demás. Y dice, ¿qué pasó? Ahora el cuerpo se dio cuenta que ya está, la emergencia pasó y ahora es como se nota todo el desgaste y todo el malestar que ahora sí empieza a doler la cabeza, no puede moverse. ¿Por qué? Pues ya está, ya pasó la emergencia. El cuerpo dice ahora hay que atender todo este desgaste que tuviste atendiendo esta situación. Bueno, de la misma manera, queridos hermanos, nuestra alma cuando algo no anda bien adentro lo expresa emocionalmente. Nuestras emociones son el síntoma de otro problema. No es el problema las emociones, sino son el síntoma de otro problema, ¿sí? Un sentimiento doloroso puede ser la evidencia de un corazón en rebeldía contra Dios. Hermanos, muchas veces vamos a estar atendiendo personas en consejería que lloran y que nos dan pena, pero a veces ese llanto es de bronca porque Dios no le da lo que no necesita o lo que Dios no quiere darle porque eso está mal. Y esa emoción de resentimiento, de frustración que se expresa por medio del llanto o por medio de la autocomiseración, puede llegar a ser en realidad un corazón que está endurecido contra Dios porque Dios no hace lo que yo quiero. Entonces hay que saber examinar todas esas evidencias para ayudar a las personas. Y yo quiero terminar en realidad ayudándoles a ver un caso en el Salmo 73 en sus Biblias, que me pareció que es gráfico para entender esto de que las emociones no son el problema, sino una evidencia de un problema mayor que hay dentro del alma. Salmo 73, no lo vamos a estudiar, sino a hacer la referencia, ¿sí? Ustedes ya conocen el caso de Asaf, pero lo mencionamos rápidamente ahí, Salmo 73, versículo 1. Asaf dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ahí hace el contraste con Dios, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y después sigue Asaf hablando acerca de esos sentimientos de envidia. ¿Cómo se manifestó el problema que Asaf tenía dentro? Por la envidia. La envidia es un sentimiento, ¿sí?
Es un sentimiento que nos pone mal, nos da bronca, nos lleva a la depresión. ¿Pero por qué? Porque a otro le está yendo bien. Eso habla de la maldad de nuestro corazón, ¿no? Porque qué malvados que somos de ponernos mal porque a otro le va bien. Pero en realidad, ¿cuál es la causa de la envidia? Es, yo no lo tengo. Y Asaf veía que los impíos les iba mucho mejor económicamente. ¿Y cuál era el razonamiento de Asaf? Dios no es bueno conmigo. Y por eso comienza diciendo el Salmo, yo voy a decir esto, pero vamos a dejar una cosa en claro, Dios es bueno. Yo pensé que no era bueno, pero Dios es bueno. Cuando estuve pensando que Dios no era bueno, mi alma manifestó esa duda de Dios por medio de la envidia. Lo podía haber manifestado de otra manera, pero en este caso Asaf tuvo envidia de los arrogantes. No solamente eso, sino porque estaban bien de salud. ¿Cómo puede ser que estos impíos blasfeman contra Dios y están sanitos? Y a mí no me paran de venir enfermedades. Dios es malo, era su pensamiento. Y por eso es que dudó de la bondad de Dios. ¿Cómo se manifestó? Por medio de ese sentimiento de la envidia. Cuando dudó de la bondad de Dios, pensó que Dios no le estaba dando a él lo que supuestamente él merecía, que era toda esa riqueza que tenían los impíos, todo ese bienestar, toda esa alegría que tenían los impíos, ¿sí? Cambió su perspectiva, justamente Asaf cambió su perspectiva de todo esto acerca de Dios y tuvo envidia, pero la envidia fue la evidencia justamente de su alejamiento de Dios. No solo envidió, sino también que renegó de su relación con Dios. Noten lo que dice versículo 13, además de envidiar a los impíos. Dice versículo 13, de esta manera, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí, me vino más dolor todo esto. Bueno, Asaf renegaba de su vida espiritual, de su vida religiosa, ¿verdad? Todo eso a raíz justamente de haber dudado acerca de Dios. Pero la bendición de este salmo y de su experiencia es lo que dice verso 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, oh Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada, más sentimientos. ¿Y de qué eran estos sentimientos? De arrepentimiento. Porque al darse cuenta que había tenido una perspectiva equivocada de la riqueza de los impíos y que había puesto su corazón en las riquezas pasajeras y no en lo eterno, su relación con Dios, empezó a darse cuenta, qué tonto que soy. Y empezó a sentir punzada de arrepentimiento. No tenía la perspectiva correcta de todo esto, ¿sí? Se llenó en mi alma sentía punzada, versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, ¿sí? Era una bestia delante de ti. Y noten esto lo que dice versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Arregló el problema que tenía dentro, que era su comunión y su pensamiento de Dios, y los sentimientos se recompusieron. Y ya no envidió más a los impíos por su riqueza, y además no las deseaba más esas riquezas. Tengo a Dios y con eso estoy bien. ¿Y qué se arregló? Sus sentimientos, sus emociones. Vieron que las emociones no son el problema, sino la evidencia de lo que está pasando adentro. En consejería, hermanos, hay que observar todas esas emociones, porque nos están hablando de la realidad del alma de la persona a la cual estamos aconsejando. Todos nos queremos sentir bien, ¿verdad? Todos queremos tener sentimientos lindos. Todo eso viene cuando el alma está en verdadera comunión con Dios. En consejería siempre vamos a hacer eso, llevar a las personas a una comunión plena con Dios. No arreglamos los sentimientos de las personas, no. Lo que ayudamos a arreglar es su relación con Dios. Las emociones se arreglan solas como resultado de eso. Bueno, solamente un vistazo de algo que vamos a empezar a ver, Dios mediante, los próximos sábados.